Volvemos con más de este especial sobre el 11 de septiembre, 20 años después. ¿Cómo impactaron los atentados, la política exterior y las dinámicas de poder de Estados Unidos y el mundo? ¿Cuáles han sido los triunfos y los fracasos en esta cruenta y costosa guerra contra el terror? Juan Camilo. Margarita, hace 20 años cuando el expresidente George Bush anunció la guerra contra el terror, el panorama que se vislumbraba no era positivo. 20 años después, el costo en vidas humanas y el costo en recursos es dramático, por una guerra que ha sido criticada por los Estados Unidos y en la que no solamente participó este país, sino las potencias de Occidente. Ese día, desde todos los rincones del planeta, se vio en vivo y directo aquella herida al corazón del país más poderoso del mundo. Fue también una bofetada a la convicción de que aquel poder era invencible. Tras mostrar su rostro golpeado y vulnerable en su propio territorio, la respuesta fue la guerra contra el terrorismo. Bajo mis órdenes, el ejército de los Estados Unidos ha comenzado ataques contra objetivos del régimen talibán en Afganistán. Los talibanes fueron acusados de haber ofrecido un santuario a la red yihadista, y Osama Bin Laden, el líder y cerebro de los ataques, se convirtió en el hombre más buscado. Entre tanto, Estados Unidos pintaba de blanco y negro su política exterior. ¿Están con nosotros o en contra nuestra? En este conflicto no hay terreno neutral. Si algún gobierno patrocina a los asesinos de inocentes, se habrán convertido en asesinos en sí mismos. Estados Unidos es un país que hace su política exterior de acuerdo con el enemigo de turno. Entonces, durante la Guerra Fría tuvimos a la Unión Soviética como el gran enemigo de los Estados Unidos, y para ellos el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo lo que les definió fue un nuevo norte en su política exterior. Una semana después de la invasión aliada en Afganistán, el régimen talibán cayó. Los talibanes lo que hicieron fue refugiarse en la frontera. Acuérdate que a Osama Bin Laden lo asesinan, lo dan de baja en Abbottabad en Pakistán. Al Mullah Omar lo dan de baja finalmente en Pakistán. Eso da cuenta de cómo Pakistán fue la gran retaguardia, el santuario de los talibanes durante toda la guerra contra el terrorismo. Pero no fue suficiente. En 2003, Estados Unidos emprende la guerra en Irak, acusando a Saddam Hussein de esconder armas de destrucción masiva, algo que nunca pudo probar. Saddam Hussein y sus hijos deben salir de Irak en 48 horas. Su negativa a hacerlo dará lugar a que se inicie una acción militar. Pero esta vez, Washington no contaba con la simpatía que halló en el frente afgano. En cambio, se topó con el rechazo de la opinión pública internacional. De Europa, solo Reino Unido, España e Italia se embarcaron en la arriesgada empresa. Y en Irak, de ser el héroe libertador de la sanguinaria dictadura de Saddam Hussein, Estados Unidos pasó muy pronto a ser el enemigo. Derrocamos a Saddam Hussein, la gente nos va a expresar automáticamente su apoyo. Ese cálculo, Andreina, a Estados Unidos le sale muy mal, porque lo que hacen los chiitas es básicamente no agradecer, sino luchar en contra de la presencia de Estados Unidos. Se atizó el orgullo islámico y el rechazo al intervencionismo, que dio origen a una nueva fuerza, tanto o más peligrosa, el autodenominado Estado Islámico. Cuando llegan los americanos a Irak, parte de lo que hacen es desbandar el ejército que tenía montado Saddam Hussein, y de la noche a la mañana empiezan a decir: ustedes son todo lo malo que tenía Irak. De acá viene un semillero importante de ISIS. ISIS, Estado Islámico o Daesh. Esta vez con vocación expansionista. Su objetivo, establecer un califato. Las amenazas se atomizaron y el terrorismo se hizo sentir en Europa. Es una característica del Estado Islámico y de Al-Qaeda, el hecho de acudir a lobos solitarios para reivindicar un poco atentados. Esto lo vimos, Charlie Hebdo, por ejemplo, fue un atentado de Al-Qaeda en Yemen. En Barcelona, por ejemplo, el aeropuerto de Bruselas, el Bataclan en París, en Turquía. Esos atentados fueron reivindicados precisamente por lobos solitarios cercanos al Estado Islámico. Saddam Hussein fue capturado en 2003, enjuiciado en 2005 y ejecutado en 2006. En cambio, tomó 10 años abatir a Osama Bin Laden. Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. Había permanecido oculto una década tras los atentados del 11 de septiembre.
En Washington hubo celebración. 20 años después, la lucha antiterrorista ha dado algunos frutos. La casi desaparición de Al Qaeda, el debilitamiento del Estado Islámico. En un momento dado, acuérdate, el Estado Islámico llegó a controlar una porción considerable de Siria y una porción menos considerable de Irak. Entonces uno dice, efectivamente ha habido victorias. Pero la amenaza no ha desaparecido y está lejos de hacerlo. Más bien se ha movido en el mapa al Sahel y al África subsahariana, así como Asia Central, con nuevos mecanismos y formas de operar. Yo creo que el terrorismo también se va a volver ciberterrorismo, pero ahora vamos a tener una guerra, uno pensaría casi que quirúrgica, en contra del terrorismo a través de los drones y a través de mecanismos de virus en computadores. 2 décadas de guerra dejan más de 800.000 muertos, un elevado precio pagado sobre todo por civiles iraquíes y afganos. El costo económico también es alto, más de 6,4 billones de dólares salidos de las arcas de Estados Unidos. Y aunque no ha habido un nuevo 11 de septiembre, la amenaza persiste. Con la violenta despedida de las tropas estadounidenses de Afganistán, el grupo extremista Estado Islámico se aseguró de recordar que sigue respirando y pensando.